va a abrir la sesión Rodrigo Montufar. Va a hablar sobre técnicas de aproximación a la terapia. Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, justo vamos a hablar de dos o tres técnicas de aproximación adaptable, particularmente aplicadas a cuestiones de codificación de imagen y video, y un poquito al final lo que viene a ser como ya una perspectiva, sobre todo en esa área de codificación de imagen y video, procesamiento de señal, etcétera, que comienza ya a tratarse en vista que vamos a ver que tiene algunos pormenores de estas técnicas, sobre todo en cuestiones de cálculo, de uso de computadora, de número de operaciones que se tienen que llevar a cabo, etc. Bueno, se considera que estas técnicas son populares, sobre todo en el ámbito del procesamiento de señales, y sobre todo por lo que nos dice ahí, por ejemplo en la búsqueda de representaciones de grandes clases de funciones. ¿Cuál es el objetivo de estas técnicas? Nos dice encontrar la representación de una función f, donde una función puede ser una señal, puede ser una imagen, puede ser incluso ya en estas épocas actuales ya hablamos de una tercera dimensión, una cuarta dimensión, y todo en realidad una función. Estas técnicas buscan representar estas funciones como una suma ponderada de elementos a partir de un diccionario. La parte que está más ligada con esas técnicas corresponde justamente a lo que es la teoría de Fourier, que nos dice cualquier señal, cualquier función es una sumatoria infinita de senoidales. Pero aquí vamos a ver que se trata de acotar, sobre todo las funciones, determinarlas con una cierta característica y hacer uso de esa idea de Fourier en el caso de lo que viene a ser una transformación. Es muy parecido a lo que nos dice aquí, se busca que la función se represente como una sumatoria de funciones. En este caso no necesariamente tiene que ser una sumatoria infinita, más bien una sumatoria dentro de un espacio o dentro de lo que vamos a estar manejando como un diccionario. Lo que viene a ser la idea principal de algunas de estas técnicas es que vamos a armar un diccionario. En un diccionario vamos a tener un conjunto de señales, un conjunto de funciones, preferentemente ortonormales, pueden ser ortogonales o de cualquier tipo, y a partir de ellas vamos a hacerle tres operaciones. Va a ser un escalamiento, va a ser una traslación y traslación, escalamiento y a ver que ver mi cuerda porque no se me viene a la mente. Pero bueno, a partir de este diccionario las tomamos estas funciones, hacemos algunas operaciones y con unas cuantas de ellas, o a lo mejor no con unas cuantas, sino con una buena cantidad de ellas, pero si llegara a una sumatoria infinita, podemos tener nuestra representación de la función. Aquí nos dice, bueno, que pertenece a un espacio, que viene a ser un diccionario, de preferencia que sea redundante, y que se tiene a lo largo del espacio de todas funciones posibles. Y digamos la parte esencial de estas técnicas es que se logre hacer una representación óptima de esta función. Óptima va a ser en términos de una función de similitud o en términos de unos parámetros que nosotros vamos a definir dependiendo del ámbito de aplicación o hacia donde estemos nosotros enfocando el uso de esas técnicas. Bueno, algunas de esas técnicas, digo que las más tradicionales o las que más auge han tenido, el método de Marcos, es de la mejor base ortogonal, Matching Pursuit, Basis Pursuit, High Resolution y Fast Pursuit. Particularmente les voy a hablar de estas tres, Matching, Basis y High Resolution Pursuit. Esta, digamos, viene a ser como una alternativa, así, digamos, si teníamos transformada de Fourier, transformada discreta de Fourier, transformada rápida de Fourier, y en caso de transformada rápida, buscamos que las operaciones sean de manera eficiente, pues esta última trata de ser eficiente, sobre todo en Matching Pursuit, en términos de cómputo y en términos de cálculo.
Primer punto importante dentro de lo que viene a ser toda la técnica, pues es la selección del diccionario a utilizar. Si estamos hablando de señales de dos dimensiones y por ejemplo nos interesa la detección de ciertas frecuencias en particular, pues vamos a buscar armar nuestro diccionario con base a funciones que se parezcan a esas características o esos patrones que buscamos. Si estuviésemos hablando de imágenes, pues vamos a hacer nuestro diccionario en base precisamente a esas características que se presentan a lo largo de la imagen, que van a ser las más representativas, más repetitivas o más características. Algo, por ejemplo, que vamos a ver ya en la última parte de la plática es el uso de funciones de Gabor, porque la función de Gabor en realidad viene a hacer lo más similar que tenemos a un píxel en una imagen. Ahora, ¿por qué diccionarios redundantes? Precisamente no se trata que nuestro diccionario solamente esté compuesto, digamos, por puras funciones de Gabor. Podemos poner ahí cualquier tipo de funciones de Gabor, segmentos decenodales, podemos poner pulsos, impulsos, podemos poner funciones triangulares, etc. Siempre y cuando se cumplan con algunas condiciones. Y en realidad el mejor uso que se ha encontrado en la creación de estos diccionarios ha sido a través de wavelets. Los wavelets cumplen precisamente con todas las características que reclaman estos diccionarios. Y como existe una gran variedad de wavelets, bueno, podemos meter la wavelet CAR, la wavelet WCHIS en cualquiera de sus versiones, etcétera, etcétera. Y así armamos nuestro diccionario, que puede ser tan grande como queramos. De modo tal que pues, puede ser que una función la podamos representar solo con funciones de Gabor, pero también pues, se puede representar con senoidales, también puede darse el caso que se represente con wavelet CAR, etcétera, etcétera. La idea es, bueno, si puedo representar esta señal, una parte de ella, con cualquiera de las cuatro, pues hay que elegir cuál de las cuatro es la más adecuada o la que más se ajusta a ese segmento de mi función o a esa parte de mi función. Bueno, entonces, aquí una anotación, el problema de la decomposición puede ser más simple si se emplean diccionarios ortogonales, pero los diccionarios ortogonales no siempre van a satisfacer las características que nosotros queremos detectar o identificar o modelar dentro de nuestra función. Los cursos nos dicen, no son muy flexibles, ya que no poseen todas las estructuras que requeriríamos y por eso se trata de que nuestro diccionario se limite con más funciones. Ahora, se hace una analogía con la manera de hablar. Un diccionario es similar a un lenguaje con un vocabulario limitado. Entonces, los niños al principio, cuando decir algunas cosas, están limitados en 3, 4, 5, 10 o 20 palabras. Tienen mucho más que 200 palabras, pero para cumplir sus caprichos o sus necesidades, pues solamente utilizan esas 200 palabras. Ya nosotros de adultos tenemos un vocabulario más amplio y podemos describir una situación de una manera más rica. Pues es lo que ocurre con estos diccionarios. No podemos meterle todas las funciones porque lo que se va a hacer es un barrido en todas las funciones para ir determinando aquellas con las cuales podemos ir construyendo o sacando las características de nuestra función, no queda limitada. Resumiendo en lo que viene a ser la parte de los diccionarios, nos dice: un diccionario se debe seleccionar de modo que contenga los elementos que correspondan a las estructuras más importantes de la función en estudio. Y los redundantes cumplen con este requisito. Ahora, ya mencioné, estos diccionarios, al ser redundantes, pueden ser muy grandes. Y en cuestiones de cómputo, al momento de comenzar a hacer las operaciones para determinar qué funciones con qué características de mi diccionario van a ayudarme a satisfacer la operación que yo estoy buscando, puede ser problemático. Y por ello, hoy en día, una de las técnicas que se ha comenzado a utilizar es las técnicas de cómputo de aprendizaje. Me refiero a que, por ejemplo, si van a hacer una codificación de una imagen, tienen que armar el diccionario adecuado. Entonces lo que hacen es, bueno,
establecen todo el algoritmo, empiezan a alimentar con un set de imágenes, de las imágenes más comunes que lleguen a presentarse o de las señales más comunes que lleguen a tratarse con este método, y el algoritmo de aprendizaje lo que va a hacer es determinar, pues, de tu gran diccionario, que a lo mejor tiene 1 millón de átomos, pues vamos a quedarnos solamente con una porción de él, un 25, un 20 o aquellas que satisfacen quizás en valores de energía, las de energía más alta al respecto del set de imágenes o el set de prueba que estamos utilizando. Bien puede ser que se empleen algoritmos genéticos, que se empleen algoritmos evolutivos, que se empleen técnicas de inteligencia artificial, redes neuronales, etc., para hacer el entrenamiento y tener un diccionario lo más adecuado al conjunto de imágenes con los cuales se va a trabajar, lo que es la tendencia hoy en día. Para, digamos, el caso de estudio que les voy a presentar, se trataba de hacer codificación de imágenes. Es decir, si una imagen tiene una cierta dimensión, una cierta característica que ocupa un cierto espacio, yo debo buscar una representación que sea mucho más económica, sobre todo en términos de espacio. Por ejemplo, hoy que todos navegamos en internet y que nos aparecen muchas imágenes, uno de los formatos más comunes de imágenes es el JPEG. El JPEG ya estamos en su segunda, tercera o cuarta versión. La primera versión consistía en el uso de la transformada discreta coseno y presentaba ciertos problemas porque las comunicaciones de redes, las comunicaciones IP, no es una comunicación segura, no es una comunicación a prueba de errores. Muchas veces se podía perder parte de la comunicación y la imagen que se reconstruía cuando teníamos la primera versión de JPEG presentaba segmentos cuadrados, no se completaba la imagen. Para el 2000, desde entonces se utiliza ya la transformada Weyl. Con la transformada Weyl no se presenta ese problema de blocking que tenía la transformada discreta coseno. Entonces, digamos, el nuevo formato de JPEG permite que esa imagen de gran resolución, con grandes características, de mucho peso, pues transmitiendo unos cuantos coeficientes, los más significativos, se puede ver a través de los navegadores y, digamos, ese enlace ocupa un menor ancho de banda. Entonces, por ello, en este caso, pues nuestro diccionario lo formamos por funciones. A esas funciones las vamos a llamar átomos, y particularmente átomos de tiempo-frecuencia. Porque no nos interesa, como en el caso de Fourier, de que se hacen unidades donde solamente tenemos frecuencia y además las unidades se presentan a lo largo de un tiempo infinito. En este caso se hace un análisis en resolución, a diferentes resoluciones de nuestra función, de nuestra señal, y en cada resolución vamos determinando en cada instante o a cada instante qué funciones es la que más se va asimilando. Por eso se manejan funciones de dominio tiempo-frecuencia, que me van a decir en tal o en tal marco de tiempo, pues una labor es lo más idóneo. En este otro espacio de tiempo, pues una Weyl hat es lo más adecuado. Entonces, las tres funciones que les comentaba que se aplican a estos átomos, esas funciones son operación de escalamiento, operación de relación y la modulación de la ventana en una función simple. Se busca que nuestras funciones sean reales y continuamente diferenciables, que su orden sea 1 sobre t cuadrado más 1, que sean normales, ortonormales de preferencia, que su integral sea distinta de 0, que su valor en el origen sea distinto de 0. Y bueno, estas son los tres parámetros que les vamos a estar manejando a los átomos: escalamiento, traslación y modulación. En lo que se refiere a modulación ventana, prácticamente se refiere también a resolución. Entonces, cada función, cada átomo, pues va a quedar definido como su función base, que se va a estar trasladando, escalando y modulando en frecuencia. Así se conforma cada uno de los elementos que vamos a tener dentro de nuestro diccionario.
vamos a decir que nuestro diccionario va a ser una familia, que es redundante, por lo que les comenté, la vamos a alimentar con n tipos o n clases de funciones, y lo que se busca es una selección de un subconjunto apropiado de átomos, de modo que nuestra función quede escrita con la menor cantidad o con los más adecuados átomos, simplemente afectado por un factor A de escalamiento. Dependiendo de cómo se eligen estos átomos, los coeficientes A nos dará información explícita sobre cada una de sus propiedades. ¿Qué es lo que tenemos en la transformada de Fourier? Una variable A que va relacionada con el coeficiente que va relacionado con la frecuencia. Entonces, de las tres técnicas que les voy a mencionar, lo que buscamos es tener un procedimiento que nos expanda las funciones sobre un conjunto de formación, que seleccionemos algunas bajo un criterio. Aquí este criterio va a ser como que la parte quirúrgica de todo el método. Cada criterio, bueno, va a estar casado con uno de los métodos que vamos a estar describiendo. Y bueno, por ejemplo, Banchi-Pursu nos dice es un algoritmo general que lleva a cabo esta tarea que está ahí descrita, que se lleva a cabo de manera adaptable y, digamos, su parte esencial es un criterio de similitud para seleccionar la forma de vida. Aquí vamos a ver que ese criterio de similitud va desde un punto de vista de características globales, lo cual tiene pérdida en resolución. Por eso después se generan otros algoritmos que van a unas cuestiones más locales y se tiene una mayor resolución. Este método Banchi-Pursu dice definir nuestro diccionario de átomos que pertenecen a un cierto espacio con la condición que sean ortonormales. Nuestra función pertenece también a dicho espacio y vamos a comenzar el cálculo de la expansión lineal de esa función sobre algunos de los vectores que están en el diccionario. Eso nos dará la mejor correspondencia en su estructura interna. Se va a hacer de manera sucesiva a través de predicciones ortogonales sobre los elementos que se encuentran en el diccionario. Entonces, tengo mi función, tomo uno de mis elementos, hago mi proyección, comparo con mi medida de similitud y guardo ese valor de similitud. Y lo empiezo a hacer con todos los elementos, cada elemento, bueno, escalándolo, trasladándolo y modulándolo. Y al final, bueno, voy a tener un listado en términos sobre todo de ese criterio de similitud, de cuáles son las funciones que se van aproximando más a la función original. Y ya yo defino con cuáles me quedo. En este caso, que la idea era hacer una codificación, tener el menor número, pues me quedaba con los de mayor energía, con los primeros. Pero bueno, depende de la aplicación. Este criterio de similitud podría ajustarse a la búsqueda de patrones o a la búsqueda de características particulares. Un experimento que llegué a hacer en un momento con estas técnicas fue en el ámbito de la bioinformática. Lo que tenemos es una secuencia de 4 letras nada más y buscábamos esos patrones de esas 4 letras. Cada patrón, claro, está relacionado con una característica genética y entonces era posible determinar dónde se ubicaban unos patrones característicos. Es decir, pasábamos las letras solamente a tener a valores y los patrones que buscábamos igual eran unas pequeñas funciones y así podíamos determinar dónde se encontraba ese patrón genético dentro de toda una secuencia amplia. Bueno, continuando con Banchi-Pursu, tenemos un átomo, entonces el vector se va a poder descomponer en lo que viene a ser el producto interno de la función con el átomo multiplicado por el átomo más un residuo. Aquí el residuo es el que va a jugar un papel importante porque es el que nos va a definir qué tan rápido va a estar convergiendo nuestro método, nuestro algoritmo. Dicen RF es el residuo y como el átomo es ortogonal al residuo, bueno, podemos decir que la norma cuadrada de la función será equivalente entonces a la norma cuadrada del producto interno y a la norma cuadrada del residuo. Que queremos minimizar el residuo, es decir, elegir el átomo del diccionario que nos maximice el producto interno. Por lo tanto, se logra encontrar un vector, un átomo, que cumpla con esta condición.
de todos los átomos posibles, vamos a encontrar el que nos maximice esta función. A condición que nos dé una alfa, que esta alfa nos determine cuál es el factor de optimización. Eso nos ayudará también a establecer nuestra tasa de convergencia en el algoritmo. Entonces, es un algoritmo iterativo que va decomponiendo entonces el residuo, lo va proyectando sobre el vector y va determinando los átomos. Bueno, es iterativo, va trabajando sobre el residuo y una condición, por ejemplo, en el caso particular que yo apliqué fue que este valor, esta relación entre la norma del residuo y la norma de la función se vaya minimizando. Entonces, esos criterios son los que van a hacer que nuestro algoritmo se aplique a una búsqueda en particular o a un uso particular. Entonces, el algoritmo en sí comienza definiendo el residuo como la función misma. Dice, denotamos al residuo de orden n para n mayor a 0, se elige un átomo del diccionario que corresponda a lo mejor posible, bajo el criterio de que sea el que maximice el producto interno o maximice la correlación, y esa correlación es justo la que mide la similitud entre la función que tenemos y el mismo átomo. El residuo se decompondrá entonces como la correlación por un nuevo residuo. Y en el siguiente paso trabajamos con ese nuevo residuo. Entonces, esto igual puede darse el caso de que si el diccionario no es el adecuado, pues nos vayamos a una cuestión iterativa infinita. Entonces, precisamente el parámetro previo que establecimos es el que nos va a establecer también el paro. ¿Cuándo parar? Por ejemplo, codificación, bueno, en base a todos los procesos de codificación que existen hoy en día, particularmente en el caso de la web, resulta que el 90% de la energía que tenga una función se va a encontrar en las bajas frecuencias y el resto en las altas frecuencias, digamos, estadísticamente es lo que se ha encontrado. Entonces podemos establecer, pues, llegar a un 90-95% en cuestiones de energía. Otro criterio que podemos utilizar es la calidad de la imagen, ya sea una calidad objetiva o una calidad subjetiva. Ir evaluando cómo vamos nosotros llevando a cabo la codificación-reconstrucción, medimos el arrobo cuadrático métrico, puede ser una medida para el paro, o podemos medir la relación señal-ruido, puede ser otra medida también para parar, o quizás algo más subjetivo, que es el parámetro PQS, Picture Quality Scale. Les comento este parámetro PQS, lo que se hizo en el experimento fue poner una serie de imágenes a las personas y pedirles que evaluaran desde su perspectiva subjetiva la calidad, la resolución, etc. 4 o 5 parámetros, y con ello ya se establece una regla, y esta regla es la que se aplica para determinar desde un punto de vista, vamos a decir, subjetivo de calidad, si la imagen, digamos, cumple o no. Y además la evaluación era muy simple, a 5 niveles, o a 5 valores. Entonces puede también establecerse ahí, al momento de ir haciendo la reconstrucción, bueno, el momento del paro también. Son varios criterios lo que se pueden establecer. Esta función de correlación que mide la similitud del red y el átomo, ¿es cualquier función o? Sí, la F es nuestra función original. Y la G pues, es un átomo, cualquiera de los componentes del diccionario. Lo que tiene el costo computacional es justo esto, porque hay que hacerlo para todos los elementos del diccionario. Entonces, si, por ejemplo, en mi diccionario son 4 funciones básicas: la Weber-Hart, una Gabor, un segmento de senoidal y una Weyl-Dovich 8, por ejemplo. Cada una de ellas, lo que se le hace es trasladarla, modularla y escalarla. Esto va en términos del tamaño que tenga la función. Y entonces tomo mi Gabor, pues la recorro, la voy cambiando de resolución, la voy modulando en frecuencia y me arroja un valor, me
va a decir tu Gabor en tal posición, con tal escalamiento y con tal amplitud o con tal frecuencia, es la que nos da una mayor unidad de correlación. Pero luego lo hago con la Welle-Hall, y luego lo hago con la Welle-Taubechies, y luego lo hago con la coseno. Y luego veo de esas cuatro cuál es la que tiene la mayor medida. Entonces, si hablamos de 1000 muestras, de una función de 1024 muestras, pues esa es la primera escala. La siguiente es la mitad, 512, 256, 128. También yo voy a definir en mi procedimiento hasta qué resolución voy a llegar. Puedo llegar hasta la básica, es decir, tener solamente dos muestras, dos coeficientes. Lo habitual es cortar como manejar solamente unas 8 bandas, ¿no? Es decir, eso por lo que les comenté, de que el 90% se encuentra en altas frecuencias y lo primero que analizamos son las altas frecuencias al hacer esta cuestión de resolución. Entonces, lo hago en 8 bandas y en cada una de las 8 bandas hago el traslado de mi función y hago su modulación y demás. Entonces, sí es un cómputo, sí es un costo computacional muy alto. Por eso también lo que les comentaba al principio, se hace un entrenamiento con algún algoritmo de inteligencia artificial para tener un diccionario más adecuado y más útil, dependiendo de la aplicación. En mi caso, bueno, yo solamente lo hacía así, sobre todo el diccionario, vi que el diccionario Gabor era el más adecuado, y por ahí también metí el diccionario HAR, me parece, y nada más. Sobre todo porque, bueno, al ser una imagen y la unidad básica es un píxel, y el Gabor con el píxel ya me iba a poder cubrir. Pero quizá el método hubiera sido ampliar más el diccionario, pero iba a tener un poco. Yo les puedo hablar de que una imagen de 512 por 512 píxeles en una escala de gris de 256 de gris con mi diccionario, en aquel entonces era un servidor, una Sound Workstation, no recuerdo si con 4 procesadores. Hoy ya es muy fácil encontrar 4 procesadores en nuestro chip, pero lo dejaba corriendo un viernes en la noche en 3-4 computadoras tipo el algoritmo, y iba el domingo por la mañana a recoger los resultados. Y yo tenía que disponer de ese equipo porque, bueno, en el lugar donde hice la estancia, los fines de semana no se trabajaba. Entonces, llegaba la tarde, ya que particularmente era en la Universidad de Reyes en Francia, entonces a las 5 se tomaba uno el té, todos tomábamos el té, y bueno, ya todo el mundo se iba y yo me iba al laboratorio, ponía a correr todo. Y el domingo, en la mañana iba y ya recogía mis resultados y les dejaba ya el equipo listo para usarlo durante la semana. Tenía pude contar con esa ventaja. Oye, estos algoritmos pueden hacerse ya un poco más rápidos, ya la cuestión del procesamiento ha mejorado mucho. Pero aún así tiene un costo alto esta operación. Pero eso sí es inherentemente paralizable, ¿no? O sea, no te tienes que preocupar por eso, no puedes poner ejemplo uso o lo que sea. Exactamente, por eso yo entonces utilizaba 4 de esas computadoras, y además eso sí tenía que jugar yo con los parámetros, entonces cada una estaba con un parámetro distinto, y arrancaba a ir a 4. A descansar como el resto, porque ya el domingo ahí tenía que buscar el laberinto para entrar porque no todas las puertas estaban abiertas, pero bueno, me encontraba con la soledad en ese momento. Pero es de las cosas que deja el irse a veces fuera. Aquí, por ejemplo, casi todos los laboratorios todos los institutos que están aquí, trabajan en domingo en realidad, unos con más gente, otros con menos gente, pero siempre hay gente. Curiosamente allá en Francia, y en las áreas de ingeniería, pues no tenemos animales que se nos mueran ni nada de eso. Bueno, entonces, quedamos que iba a ser la correlación, iba a ser nuestra métrica que nos iba a ayudar a determinar cuáles eran los átomos más adecuados. El residuo iba a ir decayendo a cero, y bueno, aquí estaba la parte iterativa. Entonces, dice la estructura, se permite que se realicen operaciones relativamente rápidas hasta cumplir con la condición establecida. Y bueno, sí era relativamente rápido en comparación de base Kurzweil, y en comparación del que vamos a ver a continuación.
Porque bueno, el otro hace operaciones, vamos a decir, vectoriales, y hace operaciones matriciales. Entonces, base por sí emplea un proceso de optimización convexa. Obtiene la decomposición de nuestra función minimizando una norma unitaria eléctrica de los coeficientes presentes en la representación. Es decir, lo que va a hacer que el otro maximizado, si buscamos superior, va a estar minimizando. Claro, está sujeta a esta condición. Y aquí justo está una operación matricial que ocupaba mucho tiempo de cómputo. Ahora, tiene una ventaja, conduce descomposiciones reducidas. Como el otro va sobre lo general, sobre una búsqueda de energía, pues la función que, digamos, iba a tener más energía, usualmente eran las de las más baja resolución, más alta resolución. Entonces, a lo mejor una senoidal era la primera que se iba a elegir. Y en ocasiones el residuo podía observarse que tendía a crecer y no a decaer por las primeras funciones que se elegían si no era el escenario adecuado. Y entonces había que compensar esa energía adicional que se estaba generando al seleccionar esa onda. Entonces, en este caso, con esta medida se evitaba, digamos, que ocurriera esa mala elección, sobre todo con las primeras, los primeros átomos. Entonces, al hacer una optimización global, puede resolver la decomposición de manera estable, lo cual no hace más impulso. Es ese fenómeno que les comento. Resulta que la primera es una senoidal y tiene más energía que la energía de la función, pues ahora tengo también más impulso y debe de compensar esa energía extra. Y lo trata de evitar justamente ello. Ahora, pero más impulso era, digamos, es una buena idea, entonces solo hay que hacer algunos ajustes para irnos a resoluciones más altas. Se considera que Maxi Pursuit es un algoritmo económico, optimiza en cada paso la energía que adquiere, por lo tanto escoge características acopladas globalmente a la estructura de la señal, pero que no son las que mejor se adaptan a las estructuras locales. Por su parte, Maxi Pursuit tiene algunos problemas de gran escala de programación lineal por ser operación matricial y bueno, emplea una gran cantidad de tiempo para el cálculo. Ahí sí, cuando dejaba corriendo, todavía empezaba el domingo y todavía tenía que ir el lunes muy temprano antes que llegaran todos a ver si había terminado. Muchas veces lo que optaba era por parar el algoritmo, más o menos de acuerdo a los tiempos, cortaba el domingo y al siguiente fin de semana lo relanzaba desde donde se había quedado. Entonces casi me duplicaba el tiempo base por sí. Y que Resolution él terminaba un poquito más tarde que Maxi. Entonces, Resolution, la versión de matching, emplea una función de correlación distinta nada más y sobre todo resaltando las correspondencias locales sobre la global. Como lo que se está haciendo desde la imagen original, ir bajando en resolución, en lugar de tomar el valor, la correlación mayor sobre todo el árbol, aquí lo que se cae en Resolution es ir siguiendo el árbol y meter una medida adicional que me dice, pues de todo el árbol, pues en este nivel es la más adecuada. Entonces ya estoy en una escala media o en una escala de alta resolución y no me estoy quedando con las bajas resoluciones con más o menos. Entonces la medida de correlación que se emplea va a ser minimizar esta relación. Solamente en matching teníamos esta. Aquí es la relación el producto interno que hay entre la función con el átomo sobre la autocorrelación del átomo. La correlación del átomo con el resto de todos los átomos de la misma clase. Entonces, cambiando de la medida de correlación a esta, ya podríamos ir, pues a lo mejor les digo, matching por sí es una senoidal y me genera más energía. Pues este algoritmo dice, no esa es la senoidal, va a ser una WLFHAM y no a esta resolución, sino a 2 o 3 niveles de resolución más altos. Entonces se está armando prácticamente la función de un término medio hacia arriba y hacia abajo y no con una función que iba de bajas resoluciones a altas, con lo cual le implicaba una compensación. Acá no, acá sí
se garantiza que vamos a tener una convergencia más uniforme sin la generación adicional de energías más que en los últimos pasos o en los últimos algoritmos. Entonces, esta epsilon se evalúa de la siguiente manera. Si el producto interno tiene el mismo signo para todo el diccionario, epsilon será un signo común. De otra forma, es 0, queda eliminado. Entonces, lo que tendremos es que para cada átomo tiempo-frecuencia vamos a tener un conjunto de índices subatómicos. Esos índices corresponden a pequeños átomos con un soporte de tiempo incluido en la función base y modulado a la misma frecuencia. Una nueva función de correlación tiene que crear energía donde no la hay, y los átomos que se seleccionan poseen un soporte de tiempo más pequeño. Efectúa una mayor descomposición, pero su resolución en frecuencia es mucho mayor. La aplicación o codificación de imágenes, bueno, es lo que les comentaré ahora, y que fue el trabajo que yo hice, y después les comento cómo se hace en vídeo, que es un trabajo que se ha hecho y que faltan detalles para afinar y que llegue a ser un sustituto idóneo para el formato actual, que es MP4. Este sería un diccionario de Gabor de 2 dimensiones. Esta sería la más alta resolución y esta es la más baja resolución. Aquí casi estoy hablando de un píxel y aquí estoy hablando de, vamos a decir, un segmento cuadrado también. Este sería el detalle de una función de Gabor y según la escala en la que manejemos va a cambiar sus dimensiones y su tamaño. Es redundante además. Y bueno, para hacer un poco más eficiente el cómputo, yo agarraba toda la imagen a la vez, a lo mejor lo dejaba el domingo y capaz que llegaba, lo dejaba el viernes y no el domingo, sino hasta el otro domingo tal vez hubiese tenido el resultado. Todo lo que se hacía era partir la imagen, segmentar la imagen y trabajar sobre regiones cuadradas. Pero regiones un poquito más amplio, de modo tal que hubiera un cierto traslado, una cierta transposición, ya que a lo mejor en la primera ventana me elegía unos átomos, pero en la siguiente encontraba unos con mejores características. Entonces, la imagen se subdividía en regiones cuadradas y en cada región se calculaba la norma. Luego el centro de la región de la norma mayor se adoptaba como un estimado inicial. Y bueno, el diccionario se usaba exactamente en una ventana de C por S sobre el estimado inicial. Divido, calculo el estimado inicial en cada región y entonces ya lanzo el algoritmo, cualquiera de los 3 algoritmos, pero sobre una región de mayor tamaño. Entonces eso ayudaba porque no me tenía que ir a toda la resolución de la imagen, sino a resoluciones más pequeñas y era más rápido el proceso. Vemos que cuando se selecciona un átomo, se construye un vector con 5 parámetros: la medida de similitud, la estructura del átomo y la posición en la imagen. Menciono estos 5 parámetros porque son los únicos que yo requiero para representar una región en la imagen. No requiero más. Entonces ya estoy desde ese momento comenzando mi tarea de codificación. De aquí una región de 20 por 20 píxeles y cada píxel de 8 bits. Entonces estamos hablando de un cierto número de kilobytes, pero lo estoy reduciendo a 5 parámetros, los cuales unos son enteros y unos son reales, donde además hago una cuantización y me reduce entonces el número de bits en un porcentaje considerable. Ahora, los coeficientes se cuantizan al seleccionarse una vez al final del proceso, de modo que se evita propagación de errores. No hago la cuantización de los coeficientes, sino hasta el final, porque si luego en ese momento, ya que necesito la reconstrucción parcial durante el algoritmo, pues me va a estar metiendo errores por este truncamiento, por esta cuantización.
Entonces, considerando A igual al valor de la correlación, definimos que la cuantización de A como simplemente un redondeo. De modo tal, en nuestro algoritmo el residuo va a ir decrementando ya no en términos de la función sin cuantizar, sino en términos de la función cuantizada. Ahora en PAN va a ser el paso de cuantización y luego la función del redondeo del número entero. Entonces lo interesante será esos 5 parámetros, codificarlos para su transmisión. El vector de parámetros de cada átomo se agrupa, se ordena de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su posición, y de cada estructura se conserva la primera posición en la imagen. Las otras posiciones pasan a un parámetro de posición relativa que representa el desplazamiento del átomo a lo largo de la imagen. Entonces, pongo 1 y se va a ir moviendo, pero ya no guardo los dos valores de las coordenadas, ya solamente un valor de distancia. Entonces, eso también es un ahorro. Y los resultados que se obtienen de la imagen original, aquí dependiendo de los pasos de cuantización y dependiendo del algoritmo de Matching Pursuit o High Resolution. Obviamente, con una cuantización, un paso de cuantización menor, pues la resolución es mucho mayor. Pero aún así, vamos a ver los valores de calidad. Y sobre todo, lo que para este trabajo interesaba, la tasa de codificación. Entonces, los errores cuadráticos medios, claro, se incrementan conforme mayor es el paso de cuantización. La relación señal de ruidos se mantiene entre los 26 y los 20. O la relación señal de ruido pico es alta, alrededor de los 75 y 26. Esta es la medida de valoración del subjetivo de la calidad de la imagen. Para Matching Pursuit era mucho mayor que para High Resolution. Y la tasa de bits, de 1 bit por píxel o 2.3 bits por píxel. Claro, mayor paso de cuantización, mayor resolución, mayor número de bits por píxel. Pero si partimos de que un píxel es de 8 bits en escala de grises, de aquí lo que logramos es de 1, una fracción, o a un tercio incluso. Entonces sí estamos logrando una tasa razonable. Y aquí es como van convergiendo los algoritmos. Este es para matching, este es para high. Y observamos sobre todo con un paso de cuantización a 64, pues hasta podemos cortar antes el proceso, que en este momento ya no hay ninguna convergencia. Entonces, en un menor número de iteraciones podríamos cortar. La calidad no es una calidad de 1. Entonces, aquí ya será una cuestión de valorar el ancho de banda que disponemos o el espacio de disco duro para almacenamiento, etc. Hice lo mismo para imágenes astronómicas. No, pero estas son imágenes biomédicas. Astronómicas. Estas son imágenes astronómicas. Me facilitaron el Instituto de Astronomía. Ahí, pues, para este tipo de imágenes, en realidad, pues, no hay mucha diferencia visual. Entonces, puede que este algoritmo sea más adecuado para este tipo de imágenes que manejan en el Instituto de Astronomía. Incluso la tasa de bits por píxel todavía es mucho menor, 0.9 a 0.1. Y claro, se debe a que muchos de los valores que tenemos en la imagen son valores de 0. Pero la calidad del Picture Quality Scale es de 5 para casi todos los pasos de cuantización. Y ven cómo se lleva aquí la relación señal ruido. Aquí puedo decir imágenes con estas características son idóneas para estos algoritmos. Les comentaba, otra aplicación de estas técnicas es para cuestión de compresión en video. Lo mismo, hoy en día el ancho de banda es muy importante en cuestiones de comunicación. Por ejemplo, el formato MP4 es de lo más común que hay en cuestión de video para transmisión vía internet. Entonces se está buscando crear un formato
alternativo, en realidad el formato se llama MPP. Y parece que faltan los detalles de la gente que trabaja en ello, ajustar algunos detalles para ya tener este nuevo formato que posiblemente sustituya al MP4 que está vigente actualmente. Desde el 97 se viene trabajando con ello. Este es el diccionario que se comenzó a utilizar en cuestiones de codificación de video. La esencia de la codificación de video, que es distinta a la codificación de imágenes o en señales 2D, es que lo único que se va a estar transmitiendo son los átomos, y esos átomos lo que van a estar diciendo es la diferencia entre cada marco, entre cada frame del video. Entonces, un video es un conjunto de frames y hay unas pequeñas diferencias entre cada frame. Entonces, se envía el primer frame y después solamente se envían los átomos que corresponden a las diferencias entre cada uno de los frames subsecuentes. Por eso se logra una mayor tasa de codificación. Entonces, en estos ejemplos, aquí se mandan solo 3 átomos, o se van mandando 4 o 5 átomos, etc. Y después también se manda una... Las altas frecuencias es algo más complicado. Entonces, suele hacer una diferencia entre los frames para identificar sobre esas altas frecuencias lo que debe ser las texturas y lo que también se busca enviar. Claro, aquí el asunto va a estar en determinar el diccionario adecuado, lo más corto posible, y que se adapte lo mejor a esas diferencias de imagen. Por lo tanto, también se recomienda hacer un trabajo previo de entrenamiento para la selección del diccionario. Estos mismos autores, si vemos, en el 97 tenían un diccionario muy, pero muy grande, donde podemos apreciar al menos 4 funciones base. Aquí tienen un diccionario más compacto. Y así en función de eso, de ir identificando, ya que cuáles son las funciones, los átomos, que más se presentan en diferencias de frames. Entonces, digamos, sería ya en un video a color, los diferentes que se van marcando. Y el otro trabajo que se va a hacer es en cuestiones de multiresolución. De tener un diccionario y el diccionario irlo teniendo a diferentes resoluciones. Y lo mismo, ir compensando las diferencias que existen entre frames para ir enviando estos datos. Un trabajo adicional, bueno, también una versión en la universidad, pero van sobre la misma idea: generar un diccionario, mandar las diferencias de frames, la cuantización y la codificación de estos átomos y no mucho más. Y bueno, y este ya sería, digamos, algo de lo más se había logrado en el año 2000, pero sí se logra apreciar diferentes aspectos. Ya comenzaban esos algoritmos a usarse en transmisión, pero una transmisión dedicada en redes de cómputo. Y bueno, creo que con eso concluiría lo que es mi charla.